Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver la ecuación en derivadas parciales que aparece aquí. Esta ecuación se las dejé como ejercicio al final del video anterior. Si no han visto los videos anteriores, los invito a que los vean. Es muy importante para que así entiendan mucho mejor el procedimiento que utilizaré en este video. Como ya hemos visto en videos anteriores, el método de las curvas características sirve para resolver ecuaciones de primer orden y la forma de hacerlo es transformar nuestra ecuación en un sistema de tres ecuaciones en derivadas parciales. El sistema lo construimos primero parametrizando las variables que aparecen en la ecuación. Lo que estamos buscando es la función u, que depende de x y t, así que hay tres variables aquí que son u, x, t. Vamos a parametrizarlas utilizando otras dos variables. En este caso no podemos utilizar t como un parámetro porque ya aparece aquí como una variable, por lo que vamos a utilizar como parámetros r y s. Entonces estamos parametrizando cada variable con r y s. Ahora construimos nuestro sistema de la siguiente manera. Escribimos la derivada parcial de t respecto del parámetro r igual al coeficiente de la derivada de u respecto de t, o sea, de la misma variable que estamos aquí derivando. Ahora igualamos la derivada de x respecto de r con el coeficiente de la derivada de u respecto de x, que es t. Y finalmente, la derivada de u respecto de r tiene que ser igual a lo que tenemos del lado derecho, que en este caso es un 5. Ya tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones en derivadas parciales, pero en realidad este sistema lo podemos tratar como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que aunque cada variable depende de r y de s, en el sistema no aparece por ningún lado la variable s. Eso nos permite tratar cada ecuación como una ecuación ordinaria. Bueno, estas ecuaciones en realidad se pueden resolver muy fácilmente. Vamos a empezar resolviendo la primera ecuación. Es una ecuación separable. Este de r podemos pasarlo multiplicando, luego integramos ambos lados y nos queda que t es igual a r más una constante arbitraria. Pero como se trata de ecuaciones en derivadas parciales, aquí en lugar de poner una constante arbitraria, tenemos que poner una función arbitraria de la variable que no aparece. En este caso, de s. Entonces ponemos una función arbitraria de s. Vamos a llamarla f1. Antes de resolver la segunda ecuación, vamos a resolver la tercera ecuación, que es más sencilla, es parecido a la primera. Simplemente el dr pasa multiplicando, integramos ambos lados y nos queda que u es igual a 5 por r más una función arbitraria de s. Ya tenemos entonces t y u. Nos falta encontrar x. Pero en esta ecuación no podemos simplemente separar las variables, ya que como vemos aquí tenemos en la misma ecuación tres variables, tenemos x, r y t. Una cosa que podríamos hacer es sustituir aquí la expresión para t que ya calculamos aquí arriba. Al sustituirla aquí nos va a quedar una ecuación en la que tendremos r y también tendremos s, pero la s la podríamos tratar como una constante en ese caso e integrar únicamente respecto de la r. Pero otra cosa que podemos hacer en este caso para no complicarnos de esa manera es aplicar la regla de la cadena y utilizar estas dos primeras ecuaciones para eliminar la r. La regla de la cadena en este caso la utilizaríamos de la siguiente manera. La derivada de x respecto de t es lo mismo que la derivada de x respecto de r dividida entre la derivada de t respecto de r. Esta es una fórmula que podemos aprendernos muy fácil. Podemos pensar en esto como si fueran fracciones. Estrictamente no son fracciones, pero así podemos pensarlo. Y cuando nosotros dividimos dos fracciones con el mismo denominador, los denominadores se cancelan y nos queda de x y de t. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es dividir la derivada de x respecto de r, que es t, entre la derivada de t respecto de r, que es 1. Es decir, dividimos t entre 1 y eso nos va a quedar la derivada de x respecto de t. Vamos a escribirlo. La derivada de x respecto de t entonces es igual a t entre 1. Aquí estoy escribiéndolo como derivadas ordinarias. Estrictamente tendría que poner las derivadas parciales, pero bueno, en este caso como estamos tratando estas ecuaciones como si fueran ecuaciones diferenciales ordinarias, no hay ningún problema. Esta ecuación podemos separarla. Este 1 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, el dt también lo pasamos multiplicando, integramos ambos lados y entonces nos va a quedar la integral de dx igual a la integral de t por dt.
Al integrar obtenemos lo siguiente. Del lado izquierdo nos queda x y del lado derecho la integral de t es 1/2 de t al cuadrado más una constante arbitraria, pero como son ecuaciones en derivadas parciales, de nuevo hay que recordar que agregamos una función arbitraria del otro parámetro que es s. Ya tenemos entonces t, x y u. Están escritas en su forma paramétrica, pero ahora lo que podemos hacer es escribir u en términos de x y t, que es lo que estamos buscando. Para eso hay que eliminar los parámetros r y s. Lo que podemos hacer aquí es, en esta última ecuación que obtuvimos, podemos despejar fácilmente la s. Pero antes de hacer eso, un pequeño truco que podemos realizar aquí es multiplicar toda la ecuación por 2, simplemente para deshacernos de la fracción, y al multiplicar nos queda 2 por x 2x, 2 por 1/2 nos da 1, así que queda t al cuadrado, y 2 por f2 nos quedaría 2f2, pero como f2 es una función arbitraria, al multiplicarla por 2 sigue siendo una función arbitraria y podemos simplemente escribirla con otro nombre, con otra letra, por ejemplo g de s. Bueno, ahora este t cuadrado pasa restando y luego podemos despejar la s quitando la g, pasándola al otro lado como inversa. Nos queda entonces que g inversa de 2x menos t al cuadrado es igual a s. Esto de aquí vamos a sustituirlo aquí. También tendremos que sustituir r, que es el otro parámetro, y s podemos obtenerlo muy fácilmente a partir de la primera expresión. De aquí despejamos la r, este f1 pasa restando al otro lado, y nos queda entonces que r es igual a t menos f1. Al sustituir r en la expresión de u, nos queda u igual a 5 por el valor de r, que es t menos f1. Entonces queda 5 por t menos 5 por f1 al hacer la multiplicación, y más f2 que teníamos aquí. Ahora aquí tenemos una suma de funciones de s, pero como esas funciones son arbitrarias, al sumarlas nos sigue quedando una función arbitraria. Vamos a llamarle a esa función, por ejemplo, f3. Entonces nos queda 5t más una función f3 de s. Y ahora aquí podemos sustituir el valor de s que habíamos obtenido aquí. Y entonces nos queda que u es igual a 5t más f3 de g inversa de 2x menos t cuadrada. Noten que aquí tenemos ahora una composición de funciones. Y una composición de funciones nos da como resultado otra función. A esa función vamos a llamarle f. Y entonces nos queda finalmente que u, que depende de x y de t, es igual a 5t más una función arbitraria de 2x menos t al cuadrado. Esta es la solución general de esta ecuación en derivadas parciales. Los invito a que ustedes hagan la comprobación, que vean que sí se cumple la igualdad al derivar esta expresión. Recuerden que para derivarla hay que utilizar la regla de la cadena. Ya en videos anteriores mostré algunos ejemplos de cómo podemos verificar este tipo de funciones, cómo podemos verificar que son soluciones. Bueno, ahora los invito a que resuelvan la siguiente ecuación utilizando el método de las curvas características, donde además nos están dando una condición inicial. Esta condición inicial nos va a permitir encontrar el valor de la función f y dar entonces una solución exacta, una solución explícita de la ecuación diferencial. Entonces los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de YouTube y a través de Patreon. Por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios, pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse, o el enlace a Patreon pueden encontrarlo en la descripción.